pues no era el objetivo de este momento, pero ya que entramos en conversación, vamos a mirar la versión Taurus Webs 2023. Está aquí y vamos a mirar que en la interfase, él despliega eso se llama los dashboard, que son como el tablero de navegación. Entonces ya cada parámetro tiene ¿qué es? Eh, su respectivo tablero, y ahí están las líneas rojas donde la situación es crítica. Este es como un relojito donde él se va a colocar él, según cómo esté llevando la finca los parámetros. Entonces, tiene las respectivas alertas. Ahí está el 0 al 25 al 50% en inventario de vacas lecheras al 75% y el 100%. Y así para cada uno de los parámetros. Porcentaje de vacas en ordeño. Como todavía no he abierto ninguna finca, no está tomando lectura de los parámetros de la finca que yo vaya a abrir. Entonces, vamos a mirar aquí, archivo, abrir finca. Me voy al Taurus, a la carpeta. En eso prácticamente no hubo modificaciones. Aquí voy a buscar Sadek Fin, la finca que viene por defecto. Y le doy a abrir. Entonces ya tengo aquí la finca y mire que acá en esta parte en herramientas, aquí están los dashboard, que son los tableros de navegación. Entonces le doy generar, que los genere. ¿Está seguro que desea sincronizar el dashboard? Le digo que sí. Bueno, ahí está haciendo su trabajo el software, buscando la conexión a internet. Este todavía no le recomiendo, a pesar de que ya lo pueden bajar desde la página. No le recomiendo todavía, o si no lo van a trabajar el software y solo se van a dedicar como a darle la actualización, sí, para que lo bajen, lo descarguen y lo activen, porque él inmediatamente hace el cambio ¿a qué es? A la versión 2023. Pero, por ejemplo, en el caso mío, mire que ahí ya se activaron los relojes y me dice que esa finca Sadefin, según los datos que se le ha ingresado, está en rojo el inventario de vacas lecheras, el porcentaje de vacas en ordeño, los litros de vaca día están en 20. Está acá edad al destete de hembras, está llegando en 274. Y peso del destete de las hembras está en 156, debe ser kilogramos. Edad al destete de los machos, no tiene, como es una finca lechera, no tiene machos, ahí está en ceros.
El peso al destete de los machos tampoco, no hubieron machos. Edad, concepción de las novillas está entre, bueno, aquí son los 14 meses y acá los 25. Y no dio el parámetro aquí al pie del reloj. Bueno, esta es la interfase de el Taurus según los diferentes dashboard, dicen ellos, pues según el tablero de navegación, como ir en el auto verificando las diferentes indicaciones que dan los pilotos que tiene el tablero. Esto, pues, aprovechando, les comentaba que en la parte de minerales sí hubo un aporte de las casas comerciales y me pareció que sí se lo consideró también. ¿Por qué? Porque voy aquí a nutrición, voy a minerales, al icono del dron minerales, ya me está pidiendo la imagen. Voy a colocar aquí, voy a colocar aquí una imagen para procesar. Vamos a colocar este Kikuyo Sabana Bogotá. Un poco más rápido o más velocidad, claro que también depende de la conectividad. Bueno, todo esto similar, es similar a la versión 2021. Voy aquí a hacer el análisis. Análisis minerales vaca lechera. eh, Aquí ya me salen los datos de los potreros, identificación del potrero, la fecha, peso de los animales y el litraje o la producción. Aquí le voy a dar a aceptar. Entonces, mire que cuando despliega los aportes, el bromatológico, el análisis de mineral de la pradera, aquí en coeficiente de absorción disponibilidad de mineral bruto, y en el segundo renglón me habla de coeficiente de absorción del calcio, del fósforo, del magnesio, del potasio. Bueno, aquí, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para el calcio, estos coeficientes son válidos para la pradera, pero cuando se da una sal mineralizada, las casas comerciales hablaron de que sus materias primas, sus diferentes componentes, podían tener un coeficiente de absorción entre el 70 y el 80%. Entonces, para las próximas versiones, me imagino que la casa productora del software eh, colocará otra fila con la información del coeficiente de absorción de las materias primas que utilicen las casas comerciales, que ese coeficiente de absorción está entre el 70 y el 80%. De tal manera que, aunque este se puede modificar,
eh, y le puede uno colocar el punto 7, en este caso para el calcio. Y pues a todos les colocábamos nosotros punto 7 en el ejercicio que desarrollábamos allá. Entonces, o sea, nos quedaba así porque en la implementación aquí de la sal, cuando ya le damos los datos de la sal, voy a retirarme de aquí, devuelva los datos. Entonces, cuando nosotros hicimos la inclusión de la sal mineralizada, y le dábamos los diferentes, la composición de esa sal, y le colocamos aquí la cantidad, como está el software, él sigue procesando y dándole el coeficiente de absorción a cada uno de estos minerales, el que viene estipulado para pastos. Cuando en realidad, eso fue lo que se discutió allí, el aporte que hicieron las casas comerciales, en realidad manifestaron que no, no era ese el coeficiente de absorción para la sal mineralizada que ellos estaban comercializando, y que estaba en un 70 y en un 80%. Incluso varios de ellos manifestaron que para los ajustes de sal mineralizada no utilizaban el Taurus como tal, a menos que se le hagan esas modificaciones. Entonces, eso quedó como pues, en conocimiento de los productores de los productores del software, para que miren, revisen y hagan el ajuste. El ajuste que nosotros hicimos allá fue cambiarle este coeficiente de absorción que está en el 44% y subirlo al 70%. Ese sería, aprovechando de que hoy estuvimos conversando, estuvieron eh, mencionando la sal mineralizada. El resto las pequeñas modificaciones que le hicieron. Y es la versión 2023. Tiene un poquito más de velocidad y, y, y creo que cada 3 meses hay que estar revisando, porque cada 3 meses, como actualizando el software, porque cada 3 meses le están haciendo modificaciones al software. Esa era como la que quería comentarles. Bueno, entonces, ¿cómo estamos con el ejercicio de que quedamos pendientes del Solver? Hubo tiempo de revisar los ajustes de las inclusiones que no nos dieron en ese momento que realizamos el ejercicio. ¿Alguien hizo alguna revisión, alguna propuesta para que nos comparta? O lo vamos a trabajar de todas maneras aquí, porque vamos a revisar dónde estaba los ajustes que había que entrar a considerar. Entonces, para eso voy rápidamente a mirar el ejercicio. Ejercicio 2.
así es. Bueno, entonces, a manera de repaso, primero revisamos los requerimientos nutricionales para los diferentes, en este caso, pollitos de 8 a 21 días de edad. Ahí ya tenemos ese paso número 1 que es bien importante, nos va a guiar en el desarrollo del ejercicio como tal. Esto los tomamos de alguna fuente de información confiable. En este caso nosotros lo estamos tomando de las tablas del NRC. Posteriormente, después de que tenemos esta información, bueno, lo voy a hacer acá en un siguiente Excel porque no es complicado. Si lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Esto ya lo he desarrollado y hago los respectivos. Y aquí tengo el paso número 1. Entonces, luego al paso número 2, que son los aportes nutricionales. De las materias primas. Entonces, dentro de esos aportes nutricionales de las materias primas, también ya lo he previamente consultado y tengo la siguiente información. Entonces, la siguiente información, en eso casi no hay mayor pierde. Estoy en el tercer punto que voy a crear el cuadro de datos. Voy a crear el tercer punto. Ese cuadro de datos. Ese cuadro de datos lo voy a crear de la siguiente manera. Aquí ya va a incluirse el precio de cada una de las materias primas y también él me va a guiar en las diferentes restricciones, que es bueno, entonces aquí parte de los datos lógicamente es los precios, el precio del mercado que yo pagué por la materia prima, el precio ajustado, porque lo tengo o lo debo llevar todo a materia seca, y el respectivo precio total. Ahorita dentro de los datos nomás el precio que yo pagué en el mercado.
Ese es el precio que yo pagué por el mercado por las diferentes materias primas. Entonces, aquí también aportes nutricionales de las materias primas y restricciones. Ya lo estaba haciendo, ya aquí solamente hemos consultado los aportes nutricionales y acá ya me implemento la información en el respectivo cuadro de datos. Aquí es donde uno empieza a hacer los, digamos, las consideraciones según nuestro conocimiento para la elaboración de estas propuestas de balanceado. Entonces, voy a tener unas restricciones en cuanto a nivel o cantidad de cada una de las materias primas que yo voy a incluir en la dieta. Entonces, voy a tener unos máximos y voy a tener unos mínimos. Aquí me apoyo mientras cojo como como fianza. Lo siguiente, cuando vaya a buscar en el solver, cuando diga máximos, debo incluir el signo igual y contrario a la cantidad, máximos igual y menor que. Entonces, en alguna ocasión me dijeron, bueno, ¿y por qué ese, ese igual o menor que? Que cuando digo máximo, estamos ahorita a noviembre. Y yo doy una fecha, supongamos que al 1 de diciembre, digamos, doy plazo para entrega de evidencias, como un ejemplo. Entonces, ¿hasta cuándo pueden entregar evidencias? Máximo hasta el 1 de diciembre. Eso no quiere decir que si el día de mañana alguien quiere entregar evidencias, lo puede hacer mañana, pasado, etcétera. O sea, está dentro del rango. Pero el tiempo máximo, por ejemplo, en ese caso es el 1 de diciembre. ¿Qué es? Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, puede ser ese día igual al 1 de diciembre o mínimo o menos que el 1 de diciembre. Eso cuando tengo la opción máxima. Cuando tengo el rango mínimo de inclusión, cuando digo mínimo, puede ser igual o si digo mínimo, mayor que. Cuando digo mínimo, cuando vaya al solver voy a buscar igual o mayor que. Entonces, entonces decimos peso promedio de qué es de las novillas al primer servicio. Como política de la finca,
Para no tener eh, complicaciones a futuro y haber logrado el desarrollo corporal de los animales, alguien puede colocar que mínimo tiene que ser 380 kilos. O sea, igual a 380 kilos o mínimo esos 380 kilos. Entonces, no puede ser 370, no puede ser 375, no puede ser 379, sino igual a 380 y mayor que esos 380 kilos. Entonces, ¿por qué? Eso ya para ir como familiarizándonos con esos términos. Aquí nos ayudamos, la coloración. Eso para las cantidades de inclusión de las materias primas que nosotros vayamos a trabajar. Y esas máximos y mínimos los podemos encontrar, los encontramos también en aquellas fuentes de investigación que ya hayan evaluado, que hayan hecho trabajo de investigación, donde han determinado, en este caso para los pollitos de esas edades, referente a esas materias primas, cuál es el nivel óptimo o el nivel por lo menos que ellos trabajaron de. Y acá también va la misma, aquí van los máximos. Y cuando digo máximo voy a buscar el igual y el menor que. Y la otra opción es el mínimo. Y cuando digo mínimo voy a buscar el igual y voy a buscar el mayor que cuando esté trabajando en el solver. Entonces, este máximo para guiarme, le voy a dar ese color y el mínimo le voy a dar la otra coloración. Entonces aquí estoy llenando, continúo llenando mi eh, cuadro de datos. Cuadro de datos. Voy a traerme los datos de máximos en cuanto a inclusión de materias primas que ya se consumen. Ahí traje los máximos y voy a traer los mínimos de inclusión de materias primas que voy a considerar
y que hacen parte del cuadro de datos. Bueno, clave en estos máximos y mínimos sobre los aportes, sobre lo que debe contener el balanceado que me han pedido que formule para la edad de sus pollitos. Ese me lo da esos datos, me los da el cuadro número 1, donde yo consulté necesidades de proteína y aminoácidos. Y se me convierte en una restricción. Me convierten estos datos en la restricción de lo mínimo que debe contener el balanceado en proteína, en sus aminoácidos esenciales, en energía y en minerales. Y los máximos de acá ya los coloca pues la persona que está haciendo el balanceado según él juzgue y estime convenientes, que considera que en caso de alcanzarse ese nivel, cumple con las respectivas necesidades, requerimientos nutricionales para la fase de los pollitos en la cual estamos trabajando. En el caso que estamos trabajando, ya habíamos considerado esos valores tanto para cada una de las tanto para macronutrientes como para los micronutrientes que contiene nuestro balanceado. Bueno, entonces, este es un poco el que es el, ya que empieza a presentar algo de dificultad, el llenado de estas partes de este cuadro de datos. Bueno, y lo que yo voy a esa composición de esos nutrientes deben estar contenidos en 1 kilogramo de materia seca. Aquí están los kilogramos de materia seca. Y este de aquí arribita le voy a corregir, eso no es, aún esto es porcentaje de humedad. Aquí ya es la materia seca como tal. Esa materia seca va a estar expresada en kilogramos.
Entonces, ahí tengo el cuadro de datos. Posteriormente ya paso al cuadro de fórmula. Que me guío por la copia total de la información, hago la respectiva. Esto ya no es cuadro de datos, esto va a ser el cuadro de fórmulas. Y este ya es como el paso número en lo sucesivo. A ver, aquí tenía 3, este ya es el paso número 4. Aquí yo quito todas los datos que consulté de las diferentes materias primas. Todos los aportes los quito. Y empiezo a trabajarlo como cuadro de datos. Entonces voy a colocar la primer fórmula cuando se trata de la proteína. La proteína, bueno, aquí voy a trabajarlo en estos kilogramos de materia seca. Todo lo voy a trabajar con 1, lo puedo trabajar con 0 también. Y cada vez que vaya colocando aquí un dato me va a aparecer 0. Pero si quiero como irme apoyando y mirar que estoy haciendo bien la fórmula, que la fórmula se hizo bien, cuando yo coloque aquí el dato de la proteína para la harina de pescado, tiene que aparecerme la misma concentración de la proteína de la harina de pescado, pero ya ese dato va a estar, va a resultar de la aplicación de la fórmula. Entonces aquí coloco a todo 1. Listo. Entonces, primer dato de la fórmula para la proteína. Esta proteína va a ser igual a la cantidad de proteína que contiene nuestra materia prima, en este caso harina de pescado. Bueno, lo puedo hacer así o lo puedo hacer por la inclusión de materia seca que va a haber en la fórmula. Estamos hablando aquí de proteína, de una vez me voy a proteína, multiplicado por la inclusión en materia seca de harina de pescado. Y aquí debe darme el mismo valor allá arriba. Enter. Entonces efectivamente me dio el mismo valor, 61.1. Lo voy a hacer para la proteína de las vísceras y plumas. Entonces, igual a
la proteína de harina, vísceras y plumas del cuadro de datos multiplicado por el nivel o la cantidad de materia seca de harina de plumas que se incluya o que no se incluya el concentrado. Y ahí tengo similar el valor igual o similar, igual prácticamente al del cuadro de datos. Para la proteína de la soya, este va a ser igual a la proteína de la soya como tal, que está en el cuadro de datos, multiplicado por la inclusión de harina de soya en materia seca. Y la proteína del maíz va a ser igual a el nivel de proteína de maíz del cuadro de datos multiplicado por la inclusión de materia seca de el maíz que me arroje o que me dé como resultado de la operación con el solver. Y acá, para la proteína del trigo, este va a ser igual a la proteína que tiene el trigo y que está en el cuadro de datos multiplicado por la materia seca de ese trigo que me va a incluir el programa Solver en la formulación de esa dieta. Y lo mismo pasa para premezcla vitamínica y mineral. Esto va a ser igual a la concentración de proteína que tenga esa premezcla, que usualmente es 0, multiplicado por la inclusión de la premezcla en materia seca. Entonces, aquí ya tengo las fórmulas para el cuadro de datos. Estoy tratando de mirar para poder fijar la celda. Bueno, entonces de la misma manera sería para lisina y para los aminoácidos. Vamos a fijar la fórmula. La fórmula la fijaríamos. Aquí sí hay. Bueno, voy a mirar si para hacer esta fijación, la I30 No, me toca fijar la hago. otra, profe. Diga, Toca fijar la otra. la H. Claro. Bueno, en Veamos la eso H, a ver qué pasa. fijemos la H. De todas maneras, si todavía no en ese no tengo mayor que le digo todavía claridad, pero fijemos la H como dice usted y ya tengo esa. Arrastramos esa H, a ver. Y la arrastramos. A ver qué hace. Bueno, efectivamente es la H, pero bueno,
Vamos que estamos en el momento del ensayo y error y nosotros todavía no tenemos mayor dominio al respecto. Podemos hacer el ensayo fijando la primera que se nos presenta allí y si no nos da, como nos da en este caso, que deben ser los datos iguales de aplicada la fórmula a los datos que están en el cuadro de datos como tal, entonces podemos desmarcarla y hacer el respectivo corrección con la siguiente celda. Entonces, en este caso, pues hemos identificado que es la celda H, entonces vamos a correrla en su totalidad hasta vitaminas. Verifico, de todas maneras, el cloro es el 70% y ahí tengo ese cloro también 70%, pero ya logrado con con la fórmula. Entonces vuelvo y fijo la celda H. Y hago el mismo generalización de la fórmula aquí en estas. Verifico que me haya listo. Son similares, son iguales los datos. Vamos a fijar la siguiente fórmula, signo de pesos, antes de la H, y signo de pesos de la H. Mm, Bueno, aquí ya vamos por la última. Hizo hacer el relleno, vuelvo luego. Bueno, allí tengo todos ceros porque arriba no le coloqué datos a nada de esto. Entonces de aquí voy a quitar el porcentaje en que está la energía, que la unidad de medidas es kilocalorías. Voy a colocar en general. Voy a quitar de aquí, no quito más nada.
Voy a hacer, como estamos trabajando las fórmulas, voy a quitar las vitaminas también. Voy a hacer el precio ajustado que he pagado por la cantidad de producto que pagué en el mercado y voy a estimar cuánto en realidad pagué por materia seca. Entonces voy a ajustarlo a 1 kilogramo de materia seca. Este precio ajustado va a ser igual a el precio que yo pagué de esa materia prima dividido entre el porcentaje de materia seca que está en el cuadro de datos y que el comercio me lo vendió con un 91.63% de humedad para la harina de pescado. Allá tiene que cambiarme el precio a un precio mayor. Entonces, efectivamente, el precio de mercado que yo pagué en parcialmente seca fue de 11.200 y en materia seca como tal son 12.004 pesos. Bueno, aquí puedo hacer el mismo ejercicio de fijar la celda. Entonces la que fijaríamos sería la G. Entonces vamos pesos antes de la G, peso después de la G. Y arrastrarla. Y ahí ya tengo el precio ajustado o corregido a materia seca. Le voy a quitar de general a números para que nos dé 2 dígitos. Ahora voy a trabajar lo que es el total de participación en dinero de esa materia prima en el precio del concentrado o del balanceado que voy a formular. Esto va a ser igual a el ajustado multiplicado por la inclusión de esa materia prima que me haga el solver en participación de materia seca de esa materia prima. Enter. Ahí me dan similares, tanto precio ajustado como precio total, que estoy haciendo la multiplicación por 1. Puedo proceder de la misma manera. Voy a fijar la fórmula y hacia abajo tiene que darme similares precios. Entonces ahí yo consideraría que estuvo el ejercicio de fijar las fórmulas bien realizado porque todo lo estoy multiplicando por 1 y entonces ahí está. Como seguimos en la elaboración del cuadro de fórmulas, las variables que van a estar cambiando en el momento de la inclusión son estas cantidades de materia seca. Entonces, estas las voy a colorear para que me sirvan de guía de cuáles son
las variables que van a estar cambiando en las diferentes propuestas que me haga el ejercicio, el solver. Aquí voy a colocar un total. Seguimos en la elaboración del cuadro de fórmula total. Aquí. Hay que incluir otra materia prima y entonces este total va a estar dado por las sumatorias. Voy aquí y me paro en la sumatoria de las materias secas. Voy a autosuma y le digo que allí me está marcando las celdas que van a ser parte de la sumatoria. Estoy de acuerdo y le digo enter. Confirmo con el valor. Son 6 materias primas de a 1 kilogramo cada uno, lógicamente que van a tener 6 kilogramos. Y así hago para la proteína y autosuma. Le doy enter. Esta también la podemos arrastrar, esta autosuma. Es para el aminoácido metionina lisina. Entonces, hasta aquí es como lo más entre minucioso y algo de que requiere de práctica y dominio. Después ya. Bueno, la energía mismo para el fósforo, la sumatoria del potasio, del sodio, del cloro y la celda que más nos interesa es la del dinero, porque Solver nos permite que este total de aquí lo voy a colorear de rojo, fuente blanca. Solver lo que nos va a hacer la propuesta es de que llenamos las necesidades con el balanceado, pero al mínimo precio, al mínimo. Reviso, tengo ya este total, los voy a, también le voy a dar un color, sencillamente para cuando esté haciendo las comparaciones, guiarme.
Y ahí tengo mi cuadrito de fórmulas. Lo voy a comparar, voy a hacer la prueba inicial para ver si quedó todo de manera que no tenga errores. Si no tiene errores, ya todo le coloco cero, todo me debe dar cero. Entonces ahí tengo cero proteína, cero materia seca, este total de la materia seca. Todo está en ceros. Y en ceros tiene que estar el precio. Aquí está el precio en cero. Y aquí sí ya empiezo a hacer el trabajo con Solver. Voy a verificar en datos. Yo tengo el Solver activado. Y la herramienta está lista pidiéndome la información. Y dentro de la información me dice que establezca una celda objetivo a trabajar. Mi celda objetivo es la de menor precio. Tengo las opciones para maxi para mínimo o un valor. Le puedo colocar también un valor. Puedo decirle que a mí me gustaría que el precio esté entre 3.500 o 3.000 y 3.500. Creo que esto es así. Y él me va a trabajar ese rango. Ahorita lo vamos a hacer al mínimo. Y hay unas variables que van a estar cambiando, celdas variables. Esas son las que yo coloreé con materia seca a incluir de cada una de las materias primas. Enter. Y empiezo a agregar las restricciones. Entonces, la primera restricción que voy a agregar, Solver error interno inesperado, memoria disponible agotada. A ver, Solver. Agregar. La primera restricción o alguna de las restricciones que yo coloco, que debemos colocar es y aquí voy a seleccionar LP. Eso quiere decir progresión lineal. Que no puedo para acá. Quiere desplazar de lado. Acá lo voy a llamar solver. Voy a agregar la restricción. Él me movió para acá y no me desplaza la hoja. La mueve acá.
A ver qué por aquí. Quiero hacer. Voy a restablecer todo. Señalo allí, señalo la celda objetivo a trabajar, le doy que voy a trabajar en 2000, que hay unas así ya, le doy enter y le digo que voy a agregar unas restricciones. Dentro de esas restricciones voy a agregar que únicamente quiero que me formule 1 kilogramo de materia seca. Entonces, la celda esta de la materia seca, le digo voy a colocar el primer dato máximo, entonces igual o menor que, y está por defecto igual o menor que, debe ser igual a 1, igual a 1 o menor que 1. Y le doy a agregar esa restricción y esta misma celda de referencia voy a agregar los mínimos, tiene que ser igual o mayor que a este dato de acá, que en este caso también es 1. Le doy aceptar y le doy resolver y él me tiene que generar que se lo cumple con las harinas de vísceras de pluma. Ah, no me pasó el dato. Ahora miramos porque acá no me pasó nada de precio. A mí me incluyó fue el maíz. ¿Pero Y incluye el maíz? sí, me dejó en 3100, pero solo me incluyó el maíz. Sí, sí, porque únicamente le está pidiendo es materia seca ahí. Raro en el caso mío es que no me incluyó y como yo arrastré la fórmula nomás, no me incluyó el precio. Porque cuando arrastré la fórmula le dije que él me arrastró fue. Entonces voy aquí a revisar este primer ajuste. Esta fórmula va a ser igual a, No, lo que pasa es que lo está haciendo con la H47 y él no lo está haciendo con la H48 y así sucesivamente. bueno, entonces aquí esto va a ser igual a, Ajustado por la materia seca, ¿no? sí, igual al precio que está ajustado, multiplicado por la materia seca que incluya. Entonces me va a tocar volver. Y ahí sí ya. Pero aquí me sale un letrerito y error. Entonces lo mismo, tengo que hacer la corrección para acá porque no quedaron los datos bien en la fórmula igual. Entonces esto va a ser igual a el ajustado multiplicado por la materia seca que haga inclusión de soya. En el siguiente va a ser igual a el ajustado por la materia seca que me incluya en
harina de maíz. Siguiente va a ser igual a el ajustado, el precio ajustado por la materia seca que él me incluya en trigo. Trigo, pero materia seca aquí. Y el otro va a ser igual al ajustado igual al ajustado multiplicado por la materia seca que me incluya de premezcla. Y este va a ser en la inicio suma. Ahí ya me va dando el dato. Bueno, vamos a mirar. Vamos con el siguiente restricción que consideramos importante, que la proteína tiene que ser mínimo de 20.65 y máximo de 22%. Entonces, Profe, voy a solver. Señor, es normal que, por ejemplo, lo que le pasó a usted y lo que me pasó a mí, él haga, ¿cierto? O sea, a mí me haga una sugerencia, usted otra. sí. En este caso depende de, por ejemplo, a usted le tomó el maíz, ¿cierto? Me tomó el maíz. Solo el maíz. Bueno, ahorita voy a volverlo a correr porque con las nuevas indicaciones que le di puede ser que, mire, que la hora cambió. Ahí le mandó el maíz. Ahí A ya ver. colocó el maíz, claro, porque había Ujú. una error en las fórmulas, pero lo que él va a hacer es a escoger, lógicamente, que usted llegue a este kilo con, con el menor precio en materia seca. Ese menor precio, pues me imagino que está dado de todas las materias primas por el maíz. Efectivamente, el maíz es el que menos tiene precio y ya él lo tomó. A mí me aproxima es ¿por qué no le dejé decimales al ajustado? Yo lo tengo aquí con números, usted lo tiene entonces con general. No, digo, en el ajustado usted le deja, por ejemplo, el punto 80, el punto 7, el punto 73. Entonces, como yo Ah, lo ya. aproximo, él de una vez me manda 3100. O sea, si yo le quitara, si usted le quita eso, él lo aproxima. Sí, claro. Sí, ese ya son situaciones de aproximación. Bueno, entonces, volvamos acá. Estos son ya. Dijimos que vamos a agregar la restricción para la proteína. Me voy a solver. Datos solver. Y le digo que aquí ya me está indicando la celda objetivo que estoy trabajando. Le digo que voy a agregar la siguiente restricción. La referencia de la celda para la proteína es esta sumatoria de las proteínas. Esa sumatoria de las proteínas que incluya voy a agregar el máximo. Tiene que ser máximo. Y cuando digo máximo, acá busco igual y menor que, y ya me voy al máximo del 22% y le doy a agregar. Y cuando voy a colocar el mínimo,
La celda de referencia sigue siendo que esa proteína debe ser mínimo del 20.75 y cuando digo mínimo me voy al igual y mayor que y la celda que va me está dando el valor, el dato de ese mínimo es el 20.65%. Le digo aceptar y le digo que me resuelva eso y él me va a hacer la propuesta de que ese 20.65% de proteína lo alcanzo incluyendo estos 216 gramos de vísceras y 783 gramos de harina de maíz. Otra restricción que consideramos importante está dada por la energía. La energía... Ahí le va a cambiar, profe, el porcentaje. Es mejor que le cambie, ¿no? sí, claro. La energía no puede ir en porcentaje. Le voy a decir que ese dato voy a inicio y le digo que me lo coloque en general. Listo. Entonces, ahora le voy a decir que aquí este está en números, acá también lo voy a colocar todo en números. Entonces, que estos en general, este está en general. Bueno, dejémoslo ahí. Le digo que la energía, este total, voy a solver. La de referencia, en la celda objetivo, ahí está marcada, le voy a dar agregar. Y le digo que esta celda de referencia, que es la energía total, está ubicada aquí, tiene que ser máximo, o sea, menor o igual a 3200. Voy a agregar aquí y que esa misma energía, celda de referencia, va a ser igual o mayor que al mínimo, que es 2800. Aceptar y resolver. Aceptar. Ahí me incluyó en energía valor de 3200, que efectivamente está en el máximo de energía que le estoy pidiendo que me resuelva esa. Bueno, ahí ya tengo la energía y tengo la proteína. Voy a colocar de las materias primas, voy a colocar las restricciones. ¿Por qué? Porque en premezcla vitamínico mineral es obligatorio que vaya, puede ser entre este rango, entre un 3% y un 2% el nivel de premezcla vitamínico mineral como nivel de inclusión. Entonces, voy a solver. Él me indica la celda objetivo, verifico que estoy trabajando sobre esa celda objetivo. Le digo que voy a agregar una restricción y que esa restricción hace referencia a que la materia seca de premezcla vitamínico mineral máximo, o sea, igual o menor, y me paro en la celda de ese máximo tiene que ser un 3%. Le doy agregar y ahora voy a agregar la siguiente restricción, que esa materia seca de la premezcla vitamínico mineral tiene que ser igual o mayor al mínimo, que es este 2%. Le doy
aceptar y le doy resolver y listo. Y ahora voy a ver qué me incluyó. Me incluyó de premezcla vitamínico mineral, efectivamente un 2%. La otra restricción que es como necesaria es que en calidad por la fase en los animales debe incluirse harina de pescado, no puede quedar en ceros como está formulado acá arriba. Entonces voy a hacer voy a colocarle esa restricción y le voy a agregar la restricción como tal, diciéndole que la materia seca de la harina de pescado, no puede ser mayor al 7%, y cuando digo mayor busco igual, menor que, y aquí tengo la restricción y la agrego. Y la segunda consideración es que esa inclusión de harina de pescado y materia seca debe ser mínimo, y cuando digo mínimo, igual, mayor que a 3%. Entonces le doy a aceptar, agregar y resolver, y ya le di a aceptar aquí. Ahora tengo, y por materia seca de harina de pescado ya me incluyó el 3%. Entonces, acá tengo, reviso dentro de esas inclusiones que está realizando, pero tengo, por ejemplo, que el maíz no puede ser mayor al 65%, aunque 68 no está muy, ¿qué es? Digamos, exageradamente o significativamente arriba del margen de inclusión. De todas maneras, revisemos los aminoácidos. Aquí ya empezó a revisar qué pasó con los aminoácidos. Me dice que la lisina, siempre hemos tenido dificultades con lisina hasta que vemos la forma de balancearlo, porque lisina, metionina, pues lógicamente todos estos son aminoácidos esenciales y deben ir en la dieta, en las cantidades que están allí, mínimo en esas cantidades que están relacionadas. Entonces, de lisina tengo casi el 0.1, es casi el 1%, el 0.95%, requieren 1.11 y estoy llegando casi al 1%, no estoy ok en lisina. En metionina requieren 0.43 y estoy en 0.32, también estoy desbalanceado en metionina. Metionina más cistina requieren 0.79 y estoy en 0.62. Y triptófano requieren 0.18, estoy en 0.21, estaría bien. En treonina requiere 0.72 y estoy en 0.70, estaría un poco menos. De arginina requiere 1.23, requiere 1.17 y estoy en 1.23, estoy bien. De valina requiere 0.84 y estoy en 0.90, está bien. De isoleucina requiere 0.72 y tengo 0.79, estoy bien. De leucina requiere 1.20 y estoy en
69. Muy bien. De histidina requiere 0,40 y estoy en 0,50. Estoy bien. Y de fenilalanina requiero 0,70 y estoy en 0,92. Bien. De fenilalanina más tirosina requiero 1,28 y estoy en 1,56. Entonces, estoy déficit en lisina, metioninas y triptófano, así de rapidez. Me voy a el cuadro de datos y reviso quién incluye más lisina, por ejemplo. Quien incluye más lisina es harina de pescado y le sigue harina de soya. Entonces voy a revisar cómo están esas inclusiones de harina de pescado y harina de soya. Y le voy a decir que estaba en mínimos y hacíamos que no sea el 3%, entonces que necesito más de ese, le voy a colocar al 4 o al 5, al 5 lo voy a colocar. Siento. La soya, que puedo tener hasta 35% y solo me incluyo 23, entonces le puedo dar aquí que me incluya más de soya. Voy a ver si me incluye. De soya no hicimos, no la trabajamos. Bueno, ya le subí ese 5. Voy a solver y le doy resolver. Aceptar. Voy a revisar la proteína. Voy a revisar la lisina. De 0,95 que estaba ahora, apenas me subió a 0,97. Eso es entendible porque la cantidad del 0,5 todavía es muy pequeña y quizá a mí me hace más, diría más volumen que es de esos aminoácidos por cantidad subiendo a soya. Entonces soya le voy a decir que lo voy a agregar aquí. Le voy a colocar un 30% aquí. Voy a tener hasta el 35. Voy a solver y le digo que voy a agregar una restricción para proteína. Que lo que me incluya de proteína, que me está incluyendo ese bueno, que lo que me incluya de proteína aquí por soya, que lo que me incluye materia seca por soya, tiene que ser máximo, o sea, mayor o igual, máximo, igual o menor que, a 35, agregar. Restricción debe ser un número, una referencia simple o una con valor numérico. A ver. Que la restricción es la siguiente. Este valor de referencia, que es soya, tiene que ser
máximo igual o menor que a este 35% agregar, y que esa misma soya que me incluya debe ser mínimo igual o menor que ese 30%, y le voy a dar a aceptar. Le voy a dar acá y me dice que aceptar, resolver. Bueno, esa restricción ya no me la quiso aceptar. Bueno, le voy a aceptar a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué me cambió y qué no me cambió? Esto me lo puso bien. Puso el 30%, el 5% de harina de pescado, no nada de vísceras. Y todavía no estoy en 1 kilo. Estoy a 22 de proteína. De lisina estoy en 1.12. Habría cuadrado la lisina. Y ahora sí se va a acomodar esto. Estaría en ese caso cuadrado lisina. Casi cuadrado lisina. Metionina estaría, a ver, no, 0, lisina estaría cuadrado, 0.34, 0.43 requiere metionina, no tengo metionina, 0.34, metionina más cistina, requiero 0.73, 0.64, triptófano estaría cuadrado, treonina estaría, quiero 0.72, estaría cuadrado. Arginina requiere 1.17, tengo 1.36. Este otro 0.84 requiere valina y tengo 0.96. Voy a mirar quién tiene más metionina más cistina. Quien tiene más metionina más cistina de todas las materias primas sigue siendo la harina de pescado y las harinas de vísceras de pluma, que no me incluyó nada. Voy a mirar si haciéndole el cambio acá de la inclusión de esta, me cambió al 5, acá me cambió al 0, no nada, 30% de soya, 55 de maíz, que está en el rango, y me aumentó esta al 3% de remezcla vitamínico mineral. A colocarle el 35 de esta soya. Y aquí lo vamos a quitar para que le dé, solamente para que le dé chance a moverse el dato. Voy a colocar aquí en el 40.
Ahí va a cambiar la soya, profe. Sí, quiero que me incluya 35. O sea, mínimo Aquí 35, máximo 35. le quité y le subí el 40 para que él pueda tener algún margen, pero me descuadró totalmente la materia seca. Mire que no estoy en la materia seca. Ya que No ese sé si es a mí cambio solo, no, pero está llegando la imagen tarde. ya, esa Se ha no congelado. sirvió. Ese mejor coloquémosle aquí. Yo le coloco aquí un 20 de proteína, como él estaba incluyendo como tal, estaba incluyendo 23%. Ahí sí ya no le hizo. Bueno, entonces, sugerencias. Las siguientes. Mire que en esta ocasión ya la materia seca está para 1 kilo y estas materias secas de soya, por ejemplo, están bastante altas, casi que están en los máximos, tanto de soya como de maíz, como de harina de trigo. La harina de trigo está alta, o sea, a la cantidad de humedad que una materia prima debe conservarse, está entre el 10, en promedio así el 10% de humedad, y aquí prácticamente tendería a haber algo de descomposición o facilidad para bacterias y hongos descomponedores que tengan proliferación. Lo mismo este 87% de maíz, este 86% de harina de trigo de humedad. Entonces, esa puede ser una de las razones. Cuando yo trato de incluir, subamos aquí, voy a hacer el ejercicio solamente porque es por, si yo le bajara este a un 9% de humedad, aquí lo voy a colocar en un 90, que esta materia seca, claro que está aquí ahorita, tengo que trabajar acá en el cuadro de datos. Y voy a decirle que estas tienen 90% de humedad. Lo mismo este maíz que tiene 90% de humedad. Lo mismo este trigo que tiene 90% de humedad. Y acá debe cambiarme absolutamente la solver y resolver. Aceptar. Entonces, a ver, con 90% de humedad me disminuyó esas inclusiones de materias primas. Y ahora tengo la proteína que deseo. Bueno, sigo falto en lisina. Sigo falto en metionina. Estoy falto en metionina más cistina. En triptófano estoy falto. En el triptófano ya estoy bien. En treonina estoy muy poquito falto. En arginina estoy bien. Valina estoy bien. En isoleucina estoy bien. Leucina estoy bien. En histidina estoy bien. Fenilalanina también. Bueno, las que siempre tengo dificultades es en estos aminoácidos esenciales. Entonces, les digo ya es revisar esta harina de pescado está en el 91%. ¿Qué tal? Menor porcentaje.
Esto le voy a colocar al 95. Solver y resolver. Aceptar. Siguió el mismo, los mismos niveles. Ya me está incluyendo poco. Voy a decir que eso ya me incluye un 25. Ahí sí me mejoró un poco, pero me colocó un dato raro acá en las vísceras. Este dato de la materia seca. Y ahí me dice que incluyó poquitico, .00000 y no sé qué. Ese es el dato que está aquí. Bueno, ahí haciendo esa inclusión de soya del 25, voy a volver a molestarlo aquí con un 30. Resolver. A pesar de que me dio error ahí. Ahí no es que me dé error, sino que ya me está diciendo que mucho. Este 30. Así he cuadrado lisina. Que me falta metionina y metionina más cistina. Treonina 75. Quiere 72. Los demás todos están. Ahora estoy descuadrado en metionina más cistina. Debo revisar de las materias primas quién aporta más metionina y más cistina, que es la harina de pescado, aunque por las cantidades que incluye es poquito, así incluye el 7%. Voy a ver si hay otra materia prima. Esta incluye bastante metionina más cistina, que es harina de soya, que ya estoy en el 30%, y definitivamente me va a tocar el 35%, que es el nivel que me permite de inclusión. Entonces, solver y que me resuelva eso. Aceptar. Tengo cuadrado lisina, metionina estoy todavía, y metionina más cistina está acercándose, pero no está. Y he colocado 35% de soya, y definitivamente me va a tocar colocar 7% de harina de pescado.
resolver y le doy que resolver. Él de todas maneras me va a hacer la respuesta. No, mire que se me descuadró totalmente la materia seca. Entonces, vuelvo y retomo los datos. Estaba con esto al 5. Y aquí la materia seca sigue descuadrada. Creo que estaba, el descuadre está aquí en este que le colocamos, no nos fijamos antes. Y resolver. Tal. Y subiendo a 0. 97. Lo voy a colocar en el 27%. Resolver y resolver. Ahí ya me volvió a cuadrar la materia seca. Entonces, sin embargo, tengo, bueno, estoy cerca a la lisina. Ya está mejor cuadrado la metionina más cistina, más sin embargo están en déficit. Triptófano sí, y los demás están allí. Entonces, recomendación de lo que hicimos acá, las materias secas de las materias primas, el cuadrito de datos, aquí, para que haya mayor concentración de, en este caso solamente la materia seca, porque los ajustes de estos datos sí están en materia seca como tal, en el 100%. En este caso, pues, para cuadrar la materia seca. Y la interpretación de este sería la siguiente, que a un precio de 4,400 pesos, yo debo incluir en 1 kilogramo de materia seca 50 gramos de harina de pescado, 270 gramos de harina de soya, 660 gramos de maíz y 20 gramos de una premezcla mineral para hacer 1 kilogramo de un balanceado en materia seca que tiene esta composición de proteínas, aminoácidos, energía y esos minerales. Habría que ya buscarse una fuente de lisina o la lisina como tal en cierta cantidad para agregarse, como uno no va a preparar nunca un kilo como tal. Quizá necesitas preparar 1 tonelada, necesitas preparar, no sé, de acuerdo a lo que tenga a un volumen mayor, porque si hay estos aminoácidos vienen como tal, digamos a nivel puro, para agregarse en las premezclas. Ese sería por ahora. Voy a dejar de grabar para que no se nos haga muy extenso el video. Detenemos aquí la grabación.